Buenas tardes a todos. Bueno, hoy les mando un audio de un tema que ya expliqué en clase, que es la cuestión de la publicación parcial de la ley, que esto lo vimos dentro de un tema más genérico, que es la entrada en vigencia de las leyes, que es la normativa del artículo quinto del Código Civil y Comercial argentino. Bueno, específicamente para hacerlo corto el audio, porque algunos alumnos me preguntaron por privado. ¿Qué es lo normal, lo lógico? Que se publique una ley totalmente, es decir, si tenemos una ley de 50 artículos, lo normal, lo lógico es que se publiquen los 50, o es normal y es corriente y común que se publiquen la mitad de sus artículos. Piénsenlo ustedes tranquilos, pero lo normal es que se publique totalmente la ley. ¿Por qué? Porque la publicación opera como un acto de notificación a la ciudadanía. Ponen en conocimiento mediante ese acto que ha salido una ley, que una ley ha sido sancionada por el Congreso y que es deber de la ciudadanía tomar conocimiento de la misma. Y esto es clave porque no se puede alegar jamás el desconocimiento de una ley para dejar de cumplir una obligación o para eximirnos de responsabilidad por algún acto ilícito. Recuerden que esto también lo vimos en clase. El Código Nuevo, el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en el 2015 en la Argentina, deja salvo una excepción, en algún caso en donde el Congreso podría decidir, en un supuesto particular, alguna excepción a este principio. El Código de Vélez también establecía esta excepción, pero en los hechos no existe ninguna. ¿Y por qué no existe ninguna? Porque sería muy fácil, si ante una primera excepción, que un juez haga lugar a la defensa de desconocimiento de la ley para dejar cumplir una obligación. Imagínense, se transformaría en una catarata, la catarata del Niágara, de juicios en donde particulares argumentarían el no conocimiento de la ley para excepcionarse del cumplimiento de alguna obligación. Con lo cual, en la práctica, no existen excepciones. Entonces, lo lógico es que una ley se publique totalmente. Primero, para no llevar a confusión del público. Y segundo, porque sobre todo cuando estamos hablando de sanciones penales o punitivas, si el Estado no pone en conocimiento de la gente, después no puede obligar a cumplir con una ley que esas personas jamás tuvieron la posibilidad de conocer. El artículo quinto, esto yo después le voy a hacer varios audios cortos sobre las distintas reglas que integran el artículo quinto del Código Civil y Comercial. Ahora se los voy a comentar para refrescarlo nada más. Pero recuerden que el artículo quinto nos dice que la ley es obligatoria desde el día que ella determine o a los 8 días siguientes al de su publicación oficial. El artículo quinto actual sigue más o menos el lineamiento del viejo artículo 2 del Código de Vélez, del Código de Vélez Arfiel del año 1871, con la modificación que sufrió en el año 68, pero omite el artículo quinto actual una parte importantísima, que es la primera parte que tenía el viejo artículo 2, que decía: las leyes no son obligatorias, sino desde su publicación y desde el día que ellas determinen. Con lo cual, era imposible que el Estado pretendiese imponer la obligatoriedad de una ley sin darla a conocer previamente. ¿Y por qué digo esto? Porque es para mi opinión, o en mi opinión, es una de las falencias que tiene el artículo quinto del actual Código Civil y Comercial. La segunda tiene que ver precisamente con el tema de hoy, que es la publicación parcial de la ley. ¿Por qué digo que es otra falencia el tema de la publicación parcial de la ley? Porque ya hace varias décadas la doctora Delia Ferreira Rubio, acá en la República Argentina, escribió sobre el tema en un código comentado muy bueno del doctor Bueres, y ella planteó el tema de la publicación parcial de la ley. Fíjense el año que estamos hablando, estamos en el 2005 y esto sucedió en el año 88, y tenemos un código nuevo que entró en vigencia en el año 2015. Como les decía, la doctora Ferreira Rubio introdujo este tema de la publicación parcial de la ley con apoyo en un fallo plenario que se dictó en el año 1988. No me acuerdo
exactamente la fecha. Era un fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Recordemos, el fallo plenario en la Argentina es una especie de sentencia que tiene dos particularidades que la distinguen con cualquier otra sentencia, incluso con los resolutorios o los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero, ¿quién dicta el fallo plenario? La totalidad de los jueces de un tribunal de segunda instancia, sea una Cámara de Apelaciones, sea un tribunal de casación en materia penal. Igual tienen ahí en el canal creo que tienen dos audios o dos videos sobre el tema de los fallos plenarios. Y la segunda particularidad que tiene el fallo plenario es que no solamente obliga a las partes en el conflicto, Juan contra Juana, sino también va a tener cierta obligatoriedad erga omnes hacia el futuro. Por supuesto, dentro del mismo fuero civil, comercial, laboral y con respecto al mismo tema. Obviamente, y obviamente también respecto del mismo departamento judicial. Entonces, fíjense que este tema de la publicación parcial ya viene planteado por la doctrina argentina del año 88. La pregunta es, ¿se reguló en el código actual? No, no se reguló. ¿Ha sido un acierto que no se regule? Ha sido otro de los grandes desaciertos que tiene, desde mi punto de vista, el código nuevo. ¿Y por qué digo desaciertos? Porque ya han ocurrido varios casos de publicaciones parciales y en el caso del último código nuestro de la Argentina, la comisión que hizo el código le restó completamente importancia a este tema, no solamente al tema de la publicación parcial, sino al tema de la publicación en general. Cuando uno lee los fundamentos del anteproyecto de Código Civil del año 2012, que es el sustento o el esqueleto del actual código, la base del actual Código Civil en vigencia, simplemente se dedican a decir que están todos de acuerdo con el tema de la regulación de la publicación, pero que debe ser oficial. Eso es todo lo que manifiesta la comisión que hizo el código sobre este tema que es trascendental para cualquier ciudadano y habitante que está en la República Argentina. Bueno, ¿qué pasó en ese fallo FAMAX? FAMAX era una empresa, FAMAX es una sociedad, no, en una empresa que se dedicaba a la fabricación de enchufes, tomas corrientes, todas esas cuestiones que tienen que ver con la electricidad, toma corriente, fichas, enchufes, en fin. Bueno, respecto de esto, la Secretaría de Comercio, acá en Argentina había dictado una resolución. Recuerden que también hay otro audio en el canal. Una resolución de un ministerio o una secretaría es una ley, y es una ley en sentido material. Y una ley en sentido material que es obligatoria, general, y además ha sido dictado por autoridad competente. Así que no hay que restarle importancia. Imagínense una resolución de la AFIP, ¿no? Hoy ARCA se llama, la agencia recaudatoria. Dejen de cumplir con una resolución en donde nos intiman el pago de un impuesto, a ver qué nos pasa. No nos va a pasar nada bueno, absolutamente nada bueno. Así que muchas veces, como yo digo en clase, estas resoluciones tienen tal vez en la práctica más obligatoriedad que una ley del Congreso. Bueno, así las cosas, en este fallo FAMAX, el secretario de Comercio había dictado una resolución donde se regulaba todo este tema de la fabricación de estos productos eléctricos. Eran requisitos y exigencias muy técnicos, ¿no?, que se consignaron en un catálogo de especificaciones técnicas que supuestamente venían anexados a esa resolución dictada por la Secretaría de Comercio. No me acuerdo el número de la resolución, pero la resolución había sido publicada en el Boletín Oficial, que es el diario donde se publican todas las leyes en la Argentina. Se publicaron los artículos, que eran 10, y se informaba a todos los que tenían que ver con la fabricación de estos productos que tenían que ellos recurrir a la Secretaría de Comercio para hacerse de esos anexos de especificaciones técnicas. Es decir, que en el Boletín Oficial se publicó la resolución de 10 artículos, pero no los anexos con especificaciones técnicas. Bueno, la empresa se quejó, fue a la justicia, vamos a abreviar el tema ¿Y qué dijo el Tribunal de lo Penal Económico, la Cámara de lo Penal Económico? Que cuando una resolución o cuando una ley
va destinada a un reducido número de personas, no hace falta publicar in totum totalmente el contenido de esa resolución. Y que esto no violaba el viejo artículo 2 del Código Civil. Recordemos que el viejo artículo 2 del Código Civil, derogado en 2015, decía: las leyes no son obligatorias sino desde su publicación y desde el día que ellas determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias a partir de los 8 días siguientes al de su publicación oficial. Es decir, que el código anterior tampoco hablaba de la publicación completa o total. Pero esto me parece que un código no lo debe contener porque es algo esencial, algo natural, algo normal. Bueno, eso en un país normal, no en la República Argentina. Por eso se han dado estos casos que tenemos, ¿no? Ya desde el año 88. En definitiva, los votos o los fundamentos de la mayoría y de la minoría en el fallo FAMAX los tienen ahí en el material, un artículo que yo había escrito hace bastantes años y no voy a repetirlos acá. ¿Qué pasó después del fallo FAMAX? Bueno, hubo otros supuestos en donde se publicaron parcialmente algunas ordenanzas municipales y algunos decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo. Vale la pena aclararlo, ¿no? ¿Qué es una publicación parcial? Porque no me acuerdo si lo dije. La publicación parcial se da cuando el Poder Ejecutivo, que es el que está encargado de insertar el texto de la ley o el texto de las leyes en el diario oficial, omite una parte. Es decir, si yo tengo una ley, o el Poder Ejecutivo tiene una ley con 20 artículos, publica únicamente 10. Eso es una publicación parcial. Y recuerden que, lo que les dije hace un ratito, en el fallo FAMAX, a pesar de haber sido publicada parcialmente esa resolución de la Secretaría de Comercio, la justicia, en este caso el fallo plenario de la Cámara en lo Penal Económico, sostuvo por mayoría que no se había violado el artículo 2 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Bueno, ¿qué dijo la Cámara Civil, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en 2 o 3 fallos posteriores a la sentencia recaída en el caso FAMAX? Bueno, acá yo diría que atenuó un poco el rigorismo del fallo FAMAX, porque sostuvo, en palabras sencillas, que cuando estamos en presencia o de un decreto o de una ordenanza municipal publicada parcialmente, no puede valer en su totalidad, no puede ser obligatoria ni esa ordenanza ni ese decreto in totum, es decir, en todos sus artículos. Únicamente van a ser obligatorios para la población los artículos publicados o difundidos legalmente, mediante su inserción en el boletín oficial. En otras palabras, la parte omitida, la parte que no se publicó, no tiene fuerza de ley, no es obligatoria para la ciudadanía o los habitantes. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se inserte el texto omitido en el diario oficial. Digamos que esta posición de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil morigeró bastante el desatinado y, para mi gusto, infundado fallo FAMAX, pero no cumple con los requisitos que a mí me gustarían que se diesen en la República Argentina. ¿Por qué? Porque si yo digo únicamente es obligatoria, únicamente es obligatoria la parte publicada de la ley y la omitida no puede tener fuerza legal hasta tanto no se cumpla con su inserción en el diario oficial, estoy haciendo el caldo gordo al Poder Ejecutivo, es decir, estoy convalidando una práctica viciosa del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la práctica viciosa? Y publicar defectuosamente una ley cuando es obligación constitucional. Fíjense que en el año 94 se reformó la Constitución Nacional Argentina y entre las funciones del Poder Ejecutivo se hizo un retoque allí en el artículo 99, inciso 3, donde habla o dice más o menos así, que el Poder Ejecutivo participa en el proceso de formación de las leyes y hace publicar. Si ahí se hubiese puesto correctamente una frase que dijese, por ejemplo, y las publica totalmente a las 24 horas de su promulgación, se terminaban 2 problemas. Primero, el problema de la publicación parcial. Y segundo, otro problema que el Código Nuevo no aborda, que se da cuando la ley se publica mucho después
de la fecha de entrada en vigencia fijada en el Congreso. Por ejemplo, el Congreso de la Nación dicta una ley que determina que la fecha de vigencia o de entrada en vigor es el 23 de diciembre del año 2024. Y la ley se publica el 2 de mayo del año 2025. La pregunta es, ¿cuándo entra en vigencia? Porque el Congreso fijó una fecha y el Poder Ejecutivo retardó por alguna causa la publicación de la ley. Esto lo voy a abordar en otro video, en otro audio que es un tema que el Código Nuevo no aborda. Bueno, acá hay 3 soluciones que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, decir que la parte publicada obliga y la parte omitida no tiene vinculación o no amarra jurídicamente a los habitantes hasta tanto no sea publicada en su totalidad, es, repito, convalidar una práctica viciosa del Poder Ejecutivo. ¿Cuál hubiese sido o cuál sería para mi gusto la solución adecuada? Decir, bueno, muchachos, si la ley no está publicada totalmente, no puede valer ni siquiera la parte publicada. ¿Por qué? Porque una ley no es un bizcochuelo, no es una tortita de cumpleaños que nosotros la porcionamos y cada porción que logramos compartir a los comensales es igual que la otra. Es decir, es homogénea, cada porción es homogénea. Una ley no es una torta que nosotros la porcionamos y el artículo primero no tiene nada que ver con el artículo tercero. Normalmente las leyes son como el abono de una cadena, que están vinculadas entre sí. Es decir, los primeros artículos le dan sentido a los últimos. Sé y no estoy ajeno al tema de que existe la promulgación parcial de la ley. Pero cuando las cláusulas son separables de la ley, esto también lo voy a abordar en otro momento. Entonces, acá, ¿qué sería lo importante? Lo importante sería que ¿qué sería lo bueno para el futuro, no? Digamos, que en este tema se hubiese seguido el Código Civil español, que fue tomado por los redactores del Código nuestro del 2015, el Código Civil argentino. El Código Civil español es unos antecedentes que tuvieron en cuenta los juristas que hicieron el nuevo código como modelo. Entonces hubiese sido bueno que hubiesen seguido el sendero de ese Código Civil español, que más o menos, no me acuerdo ahora el artículo, no me acuerdo si era el artículo 2 del Código Español, que decía que las leyes entraban en vigor un poquito más tarde que en Argentina, son 20 días después, pero aclaraba de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. El boletín sería como el similar nuestro en España. Obviamente, si la ley no dispusiese otra cosa. Acá, digamos que el sistema es muy parecido porque pueden darse 2 supuestos: que la ley fije la fecha de entrada en vigor, o que si la ley guarda silencio, el legislador omite la fecha de entrada en vigencia, se aplica supletoriamente lo que establece el artículo 5 hoy, que es obligatoria a partir de los 8 días siguientes al de su publicación oficial. Bueno, dejo acá el comentario, no me voy a extender más porque esto está en el material que les di para estudiar, espero que les sirva. Y cualquiera que escuche este audio, bueno, estoy a disposición en el canal para aclararle todas las dudas que tengan. Que les vaya bien.